Bueno, quiero enfocar este trabajo un poco por contraste, ¿no? Hemos visto ya presentaciones muy buenas, además, de felicitar, de física. Y en el caso de la que hemos visto, era una monografía, y esto es un trabajo de investigación en el que tenemos una peculiaridad, yo diría, eminente. No tienes que ser físico para saber que la constante de Planck es una constante y que ya está determinada. Luego, hacer un trabajo para determinar algo que está determinado, tenemos problemas. Vamos a ver cuáles son exactamente esos problemas. Uy, qué bien. Es que tienes banda sonora. El primer problema es cuando no sabes manejar el mando, así que utilizaremos la pantalla. Y la pantalla. Y no utilizaremos tampoco la pantalla. Ah, vale. Vale, perfecto. Pues empecemos con la motivación, como todos los trabajos. Todos sabemos lo que es un LED. Lo teníamos en esos laboratorios de primero de la ESO, esos laboratorios tecnológicos. Y ninguno sabemos quién es Planck o qué es la constante de Planck. Entonces, aquí se genera ese primer impulso que es, yo creo, lo que guía la mayoría de nuestros trabajos, que es esa curiosidad, ¿no? Y que volveré a ella al final de la presentación. Que va a contar con las siguientes partes. Estas partes. Tenemos que ponernos de acuerdo con quién pasa. Paso ya. Muy planeado todo. Contamos con las siguientes partes. Primero una metodología, un desarrollo, una conclusión y unas mejoras. Pero vamos a centrarnos un poco en esa diferencia que quería explorar entre lo que sería una monografía muy creativa, como la que hemos visto, y un trabajo en el que vamos ya a algo que está hecho. Vamos a repetir y variar un experimento ya definido. Empecemos con la diferencia en la metodología. En mi caso, la metodología es muy práctica y es muy basada en fuentes. Yo explico aquí de manera un poco visual lo que es un LED. Encontramos dos bandas, una cargada con electrones, una con una falta de electrones, y en un LED básicamente lo que pasa es que los electrones se transmiten de banda, cambian de una a la otra, y en estas bandas hay una diferencia de energía. Cuando pasan a la banda que tiene una falta de electrones, adquieren esa energía para pasar. Y de ahí deducimos una primera ecuación que es que la energía que adquieren es la diferencia de potencial por la carga. Una ecuación. Cuando llegan a la banda de más energía, tienen un exceso de energía, no son estables y tienen que volver. Y al volver es cuando emiten esa energía que les sobra en forma de luz. Y esto lo expresamos con una segunda ecuación, que es la relación de Planck-Einstein, que dice que la energía es la constante de Planck por la frecuencia. Veamos más en detalle estas ecuaciones. Bueno, tenemos tres letras en este caso: la carga de electrón, la constante de Planck y la frecuencia. Hasta ahí todo bien. Pero aquí es donde vemos la primera diferencia que nos va a surgir con respecto a esta monografía que habíamos visto. Como veis, hay una de las letras que no he definido, que es esa V sub 0. Esta V sub 0 se denomina voltaje de activación, y a nivel teórico es el voltaje con el cual el LED empieza a emitir luz. Claro, aquí tenemos un problema, porque yo en todos los trabajos estos que leía, en el que me decían, bueno, se deduce así la constante de Planck, todos ponían voltaje con el que empieza a emitir luz. Pero yo os invito a hacer el experimento en el que en un día soleado, no hoy, salgáis a la calle con una linterna y ese mismo día, a las 2 de la mañana, salgáis a la calle con la misma linterna. En uno de los dos os daréis mucha más cuenta de que está emitiendo luz. Y esto es exactamente igual. Si yo estoy en un laboratorio y empiezo a jugar con unos LEDs, yo veo que empiezan a emitir luz para un voltaje determinado. Pero si cambio las condiciones, esto cambia completamente. Luego es bastante complicado determinar un voltaje ideal para el cual empiece a emitir luz. ¿Qué es lo que hice para arreglarlo? Y es aquí donde empezamos a desviarnos de estos trabajos, de esta teoría que teníamos antes. Yo definí, porque un poco me vino así, qué era para mí el voltaje de activación. Y lo definí como el voltaje cuando la intensidad es 0,01 miliamperios. Como veis, esto es muy arbitrario, y luego exploraremos qué consecuencias tiene este tipo de arbitrariedades. Y simplemente deducir las ecuaciones que vamos a utilizar y ver que nuestro objetivo final es determinar la relación entre ese voltaje de activación y la frecuencia, y en esa relación está incluida la constante de Planck, como vemos.
En la práctica, cuando yo meto intensidades, cuando yo digo que el voltaje es S cuando la intensidad es de 0,01 miliamperios, yo estoy creando una segunda relación, que es la relación entre voltaje o diferencia de potencial e intensidad. Luego, en la práctica, de una investigación que relacionaba dos variables, yo la convertí en una investigación que realmente requería dos relaciones en la práctica. Y lo único que nos interesa de esta primera relación necesaria entre voltaje e intensidad es que es exponencial. Pasamos a la metodología del experimento, cuando ya nos alejamos un poco de la teoría, y esto también es bastante sencillo, está bastante hecho. Es lo que se llama un circuito de diferencia de potencial que lo que hace es poner una pequeña resistencia que puedes variar, y con esa variación de resistencia pues ves los cambios en intensidad y en voltaje. Está muy hecho realmente, en contraste con esta monografía que veíamos antes, que innovaba también en esa técnica. ¿Cuál fue mi problema? Que aunque esté muy hecho, en la práctica cuando te expones a crear, a hacer la decisión que tomé yo y a crear un poquito nuevo, en la práctica lo que te estás exponiendo es a enfrentarte ante cosas que no sabes lo que van a salir. Y la principal solución para que esto no te lleve a la desgracia absoluta es tomar muchos datos. Y ese fue uno de mis primeros problemas o primeras condiciones, que fue que me obligó a hacer 10 medidas de 8 LEDs con 3 repeticiones por cada LED. No voy a hacer los cálculos, muchas medidas. En conjunto, al desarrollar estos datos, llegamos a un análisis en el que, bueno, como podemos ver, se cumple que parece que hay una relación exponencial, las líneas de ajuste están bastante precisas, la relación entre intensidad y voltaje se ajusta a la teoría, más o menos como habíamos visto, y posteriormente esa relación entre voltaje de activación y frecuencia, la relación que buscábamos, también sale una relación lineal, en principio más o menos lo que habíamos visto. Luego hasta aquí no debería haber mucho problema. Claro, ¿dónde viene el problema? Cuando yo saco la conclusión. No sé si alguno está acostumbrado con la constante de LED, con la constante de Planck, perdón, pero si alguna vez la habéis visto os habréis dado cuenta de que tiene muchos decimales. Yo ahí no veo ninguno. Entonces, aquí encontramos el primer problema. El orden de magnitud es correcto, es 10 a la menos 34, pero la impresión que da a cualquier corrector cuando ve este número es que es un trabajo muy impreciso. La práctica tampoco es tan impreciso, la diferencia es tan solo de un 5%, pero podemos investigar cuáles han sido esas consecuencias de saber el resultado antes y tomar algunas decisiones no tan claras, en que este número pues no sea tan preciso igual como el de otras investigaciones que se habían podido ver. Y obviamente la primera idea en la que pensarán todos los de ciencias es: si has decidido arbitrariamente que algo sea 0,01 miliamperios, como podrías haber decidido 0,02, eso va a tener unas consecuencias, ¿no? Y aquí es un poco donde creo que está la diferencia entre el trabajo que vimos antes y este trabajo, en el sentido de que este trabajo recae fundamentalmente en las fuentes. Si yo no hubiera tenido en este caso acceso a una fuente alemana que explicaba esto, yo hubiera pensado que ahí estaba ante una gran fuente de error y no habría tomado esa decisión. Pero me encontré con un trabajo que nos contaba que en realidad estas gráficas exponenciales intensidad-voltaje para los distintos LEDs tenían que ser paralelas entre sí. Es decir, la diferencia entre las dos gráficas siempre iba a ser la misma. ¿Esto qué supone? Que para cualquier valor de intensidad que yo decido, 0,01, 0,02, 0,10, lo que sea, el voltaje, la diferencia entre los voltajes va a ser siempre la misma. Y como en última instancia yo buscaba la pendiente, que es diferencia entre voltaje partido entre diferencia entre frecuencia, para cualquier valor que yo eligiese de intensidad, el voltaje de activación me iba a dar una misma diferencia y por lo tanto un resultado plausible. Es decir, deducí que gracias a las fuentes de esta decisión no había surgido error. ¿Qué es lo que me pasó después? Veamos de dónde salieron esos errores. E incluyo aquí la gráfica que relaciona frecuencia con voltaje de activación, es decir, esa relación última que estaba buscando, para poder ver un poco de dónde surgían estos errores. Yo creo, la mayoría os daréis cuenta que claramente los datos están como desplazados todos a la parte derecha de la gráfica. Esto se debe principalmente a que LEDs de frecuencias menores de 3 por 10 a la 14 hercios son LEDs difíciles de conseguir. Pero claro,
Como consecuencia, obtenemos que al no tener nada de referencia en esta zona, realmente cualquier desviación en estos últimos LEDs, en este caso, este último LED que vemos aquí, nos implica una gran desviación en cómo va a ser la gráfica y en cómo va a ser el número resultante. Por lo tanto, la primera sugerencia de mejora evidente es conseguir más datos por la parte, en este caso, inferior de la gráfica. En segundo lugar, nos damos cuenta de que las incertidumbres para los datos, estas líneas verticales que vemos junto a cada punto, bueno, sobre cada punto, son bastante grandes en la parte vertical. Esto se debe a que con todos estos datos que utilizamos, durante la investigación surgieron francas diferencias, sobre todo cuando tratábamos intensidades muy pequeñas o muy grandes. ¿A qué se debe principalmente esto? Yo pensé o deduje a partir de los datos que esto se podía deber a que, como estábamos utilizando siempre una misma escala de medición, había intensidades para las cuales esa escala no era adecuada. Concretamente, las muy pequeñas, en las que hubiéramos necesitado una escala menor, o las muy grandes, en las que una escala mayor nos habría permitido hallar mejor la media. Y de ahí sugerí cambiar la escala de medición durante el propio experimento. Y por último, también nos damos cuenta que para algunos datos la incertidumbre horizontal, la incertidumbre en la frecuencia, estas barritas negras horizontales, son también bastante grandes. Yo en mi caso no medí la frecuencia me venía dada por el fabricante de los LEDs. Y entonces, ¿cómo solucionas esto? Que realmente no es algo que no es un problema con el que te hayas encontrado tú, pero es una fuente de incertidumbre clara en tu trabajo. En mi caso, eso fue mi sugerencia de mejora. En gran medida porque yo también había pensado en medir las frecuencias de los LEDs y no tuve esa suerte. Intenté diseñar un experimento, pero no salió un experimento viable por distintos problemas, y entonces, como sugerencia de mejora, expliqué teóricamente ese experimento que había diseñado y que al final no pude llevar a cabo. Como vemos, es un trabajo de investigación en este caso en el que sabemos a dónde hay que llegar, luego tenemos esa ventaja, tenemos claro en qué estamos fallando, pero que a cambio nos surge la dificultad de valorar dónde están estos errores o dónde metemos esos puntos creativos que aún así no nos supongan una clara desviación del tema o un error frente a las fuentes. Por ello, valoro este trabajo positivamente y muchas gracias a todos por haberlo escuchado.